En medio de una multitud que lo seguía con ansias de escuchar sus enseñanzas, Jesús contó una parábola que capturaría el corazón de todos los que lo escuchaban, la parábola del sembrador. Ubicada en los Evangelios, específicamente en Mateo 13, 3-9 y su explicación en Mateo 13, 18-23, esta parábola no solo era una historia más. Tenía un propósito espiritual profundo. Jesús usó elementos comunes de la vida diaria para transmitir verdades eternas, y en este caso, eligió el acto de sembrar, algo con lo que todos en aquella sociedad agrícola pudieron identificarse. En esa semilla y en los distintos tipos de terreno, Jesús mostró las diversas reacciones humanas al mensaje de Dios. Jesús comenzó a describir al sembrador que salió a sembrar su semilla. Este sembrador representa a Jesús mismo, quien lleva la palabra de Dios a todos, sin excepción. A medida que avanza en su labor, la semilla cae en diferentes terrenos, junto al camino, sobre terreno rocoso, entre espinos y finalmente, en buen terreno. Esta simple imagen contiene una profundidad de significado que Jesús revelará a quienes estén dispuestos a abrir su corazón. La parábola del sembrador es un llamado a examinar el estado de nuestro corazón, a ver cómo recibimos el mensaje divino. ¿Estamos preparados para escuchar, comprender y permitir que la palabra de Dios dé fruto en nuestra vida? ¿O nos encontramos distraídos, superficiales o atrapados en las preocupaciones del mundo? Estas preguntas resuenan hasta hoy, invitándonos a reflexionar. Jesús explicó que la semilla es la palabra de Dios y los diferentes tipos de terreno representan los diferentes estados del corazón de las personas. En esta parábola, el sembrador hace su trabajo con dedicación, y la semilla es perfecta en su esencia. No obstante, la recepción de la palabra depende de la condición del corazón de cada oyente. Jesús plantea que no todos están listos para recibir el mensaje y que las circunstancias de la vida pueden impedir que la semilla crezca y dé fruto. La parábola del sembrador, entonces, no solo describe la diversidad en la recepción del mensaje divino, sino que también actúa como una advertencia y una invitación. Es una advertencia de que, aunque la palabra de Dios es ofrecida a todos, solo aquellos que están verdaderamente dispuestos a recibirla y protegerla verán el fruto en sus vidas. Y es una invitación a examinar nuestro propio corazón, a entender en qué terreno nos encontramos y cómo podemos cultivar un suelo fértil para que la palabra de Dios prospere. En la parábola del sembrador, Jesús nos habla de la primera semilla que cayó junto al camino. Este terreno representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no la comprenden. El mensaje es recibido superficialmente, y al no haber una conexión genuina o profunda, el mensaje no tiene oportunidad de germinar. El enemigo, simbolizado en esta parábola como las aves que vienen y devoran la semilla, aprovecha esta falta de comprensión para arrebatar el mensaje antes de que pueda echar raíces. La semilla que cae junto al camino representa a las personas que escuchan el mensaje de Dios, pero no lo interiorizan. Tal vez asisten a una iglesia o escuchan un sermón, pero el mensaje no penetra en su corazón ni afecta sus acciones. Para ellos, la palabra de Dios es una idea más entre muchas, sin profundidad ni relevancia. No se dan el tiempo de meditar ni de abrirse al cambio que la palabra puede traer a sus vidas. Esta falta de profundidad en la recepción de la palabra puede deberse a varios factores: la distracción de los problemas cotidianos, una vida llena de ocupaciones o, en algunos casos, una falta de interés en temas espirituales. Así, cuando la semilla cae junto al camino, la falta de preparación en el terreno impide que la palabra eche raíces, quedando vulnerable a ser devorada. La incomprensión es uno de los principales obstáculos que enfrenta la palabra de Dios cuando cae en un corazón no preparado. Muchas veces, el mensaje divino puede parecer difícil de entender o ajeno a nuestras experiencias diarias. A veces, la falta de conocimiento bíblico o la falta de un interés real en profundizar en la palabra puede hacer que, aunque escuchemos el mensaje, éste no tenga un impacto en nuestra vida. Otro obstáculo que impide la comprensión profunda de la palabra de Dios es la falta de tiempo para la reflexión y la oración. Vivimos en una época de distracciones constantes, donde el ajetreo y el ruido del mundo pueden impedirnos escuchar la voz de Dios.
En este contexto, la palabra de Dios se convierte en algo distante, en una semilla que simplemente pasa por nuestro oído sin entrar en nuestro corazón. En esta parábola, Jesús menciona que las aves devoran la semilla junto al camino. Estas aves representan al enemigo, a Satanás, quien actúa de inmediato para arrebatar la palabra de aquellos que no la comprenden. Cuando alguien escucha el mensaje de Dios sin comprenderlo, es vulnerable a las distracciones, tentaciones y dudas que el enemigo introduce en su vida. La falta de comprensión abre una puerta para que el mensaje sea eliminado antes de que tenga oportunidad de florecer. El enemigo sabe que la palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas. Sabe que si una persona permite que esa semilla eche raíces, la fe y la esperanza crecerán, y una vida de amor y servicio a Dios será el resultado. Por eso, trabaja arduamente para arrebatar la palabra de aquellos que escuchan, pero no comprenden. Se presenta en forma de dudas, de pensamientos que nos alejan de la fe y de excusas que nos hacen creer que no necesitamos el mensaje de Dios. Para quienes escuchan esta parte de la parábola, es una invitación a examinar cuán abiertos estamos a entender verdaderamente la palabra de Dios. ¿Escuchamos el mensaje sin realmente así? ¿Permitimos que las distracciones y las dudas nos roben la oportunidad de crecer espiritualmente? Jesús nos invita a preparar nuestro corazón, a dedicar tiempo y esfuerzo a comprender el mensaje y a rechazar las dudas y distracciones que impiden que la palabra eche raíces. Este primer terreno, el camino, es una advertencia de que la fe requiere un compromiso consciente. No basta con oír la palabra, necesitamos prepararnos, buscar la guía de Dios para comprender su mensaje y estar alertas a los obstáculos que el enemigo puede interponer en nuestro camino. Es una invitación a crear en nuestro corazón un terreno receptivo, un espacio donde la palabra de Dios pueda encontrar hogar, profundizar y desarrollarse, lejos del alcance del enemigo. En la parábola del sembrador, Jesús describe la segunda semilla que cae sobre terreno rocoso, donde la tierra es superficial y no permite que las raíces se desarrollen profundamente. Esta parte de la parábola refleja a las personas que reciben la palabra de Dios con entusiasmo y emoción al principio, pero cuya fe no tiene raíces profundas. Aunque en un primer momento parecen llenas de fervor, este sentimiento se desvanece cuando enfrentan dificultades, pruebas o persecuciones. El terreno rocoso representa a quienes, al recibir la palabra de Dios, se sienten inspirados y conmovidos. Estas personas reaccionan con emoción y entusiasmo, y en un inicio, su devoción parece sincera y sólida. Sin embargo, este fervor está basado en la emoción momentánea y no en una convicción profunda. La semilla de la palabra brota rápidamente en ellos, pero sin raíces que la sostengan. La fragilidad de esta fe superficial se manifiesta cuando las emociones iniciales se diluyen y las pruebas de la vida comienzan a golpear. Estas personas se enfrentan a un dilema: ¿se mantendrán firmes en su fe, o abandonarán la palabra ante las primeras señales de dificultad? La respuesta dependerá de la profundidad de su relación con Dios, y para aquellos con una fe superficial, la adversidad revela que su terreno carece de la solidez necesaria para sustentar la palabra de Dios. Jesús menciona que el sol sale y, debido a la falta de profundidad en las raíces, la planta se seca y muere. Este sol representa las pruebas, dificultades y persecuciones que inevitablemente aparecen en la vida de todo creyente. Para quienes tienen una fe superficial, estas pruebas resultan insuperables. En lugar de ver las dificultades como oportunidades para fortalecer su fe, interpretan estas pruebas como razones para abandonar la palabra de Dios. Las personas de terreno rocoso a menudo se sienten decepcionadas cuando descubren que seguir a Dios no les garantiza una vida sin problemas. Pueden haber creído que el camino de la fe les brindaría únicamente bendiciones y comodidad. Pero cuando se encuentran con dificultades, su falta de arraigo espiritual se hace evidente. Sin una comprensión profunda y un compromiso real con Dios, estas personas pueden ver la persecución y las pruebas como un fracaso de su fe, en lugar de una oportunidad para fortalecerla. La enseñanza de Jesús en este capítulo de la parábola es clara: necesitamos cultivar raíces profundas en nuestra relación con Dios. Esto implica no solo aceptar la palabra con alegría,
sino también trabajar en una fe madura y sólida que resista los desafíos. La profundidad espiritual no se desarrolla de la noche a la mañana, es el resultado de una relación constante y sincera con Dios. Requiere dedicación, estudio de la palabra y una disposición para confiar en Él en todo momento. Desarrollar raíces profundas significa que, incluso en tiempos de prueba, nuestra fe permanece firme. Jesús nos invita a no ser creyentes de terreno rocoso, sino a ser personas que, a través de la oración, la meditación en la palabra y la comunión con Dios, fortalecen su fe. Así, cuando lleguen las pruebas, no serán vistas como una amenaza, sino como una oportunidad para crecer y para profundizar nuestra relación con el Señor. A medida que exploramos esta parte de la parábola, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos cultivando una fe con raíces profundas o nos dejamos llevar por la emoción superficial del momento? ¿Estamos preparados para enfrentar pruebas y perseverar en nuestra fe, o abandonaremos el camino ante las primeras dificultades? Para aquellos que se sientan identificados con el terreno rocoso, este es un llamado a dedicar tiempo y esfuerzo a profundizar en su relación con Dios. Jesús nos recuerda que las pruebas son inevitables, pero si permitimos que la palabra eche raíces profundas en nuestro corazón, seremos capaces de soportar cualquier desafío. Esta profundidad espiritual es la clave para una fe verdadera y duradera. Si deseas recibir más contenido que te inspire y te ayude a fortalecer tu fe, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos las enseñanzas de Jesús y las parábolas que iluminan nuestra vida diaria. Acompáñanos en este viaje de fe y descubre cómo aplicar estas lecciones en tu vida. Jesús continúa su parábola describiendo la tercera clase de terreno en el que cae la semilla, un terreno lleno de espinos. Aquí, la semilla germina y comienza a crecer, pero es asfixiada por los espinos, que representan las preocupaciones del mundo y la atracción de las riquezas. A diferencia de las semillas que caen junto al camino o en terreno rocoso, la semilla entre espinos sí crece y tiene potencial de desarrollarse. Sin embargo, su crecimiento es sofocado por las distracciones y tentaciones del mundo, impidiéndole alcanzar su plenitud. El terreno lleno de espinos representa a las personas que escuchan la palabra de Dios y la reciben, pero su crecimiento espiritual se ve obstruido por las preocupaciones diarias y el peso de las obligaciones. Este grupo incluye a aquellos que, aunque quieren vivir conforme a la fe, se sienten abrumados por los problemas financieros, las responsabilidades familiares, las preocupaciones laborales y otros aspectos de la vida cotidiana. Estas personas intentan seguir a Dios, pero la presión del día a día termina por ahogar su crecimiento espiritual. Jesús nos advierte que las preocupaciones del mundo pueden asfixiar nuestra relación con Dios. Cuando nos enfocamos en nuestros problemas y nos preocupamos constantemente, dejamos poco espacio en nuestra vida para la fe y para la palabra de Dios. Esta actitud puede llevarnos a una vida de ansiedad y a una dependencia excesiva en nuestras propias fuerzas, dejando a Dios de lado. Así, los espinos de las preocupaciones nos impiden alcanzar la paz y la plenitud que Dios desea para nosotros. Además de las preocupaciones del mundo, Jesús menciona que el deseo de riquezas y la atracción hacia el placer mundano también pueden asfixiar la fe. En la sociedad actual, el deseo de tener más, de alcanzar un estatus elevado o de disfrutar de comodidades materiales puede hacer que muchos pierdan de vista la importancia de una vida espiritual sólida. Estas personas buscan satisfacción en cosas externas y en bienes materiales, pero al hacerlo, dejan que el egoísmo y el deseo de acumulación apaguen la llama de su fe. La atracción por las riquezas no solo se refiere al dinero, sino a cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida. Puede ser el deseo de éxito, el reconocimiento o la búsqueda constante de placer. Cuando nuestro enfoque principal es el mundo material, la palabra de Dios queda relegada a un segundo plano y no tiene espacio para crecer en nosotros. Así, los espinos del deseo mundano nos distraen de lo verdaderamente importante y nos alejan de nuestra relación con Dios. Jesús, a través de esta parte de la parábola, nos invita a reflexionar sobre la tensión entre nuestra vida de fe y las tentaciones del mundo.
Vivir en un mundo lleno de distracciones y tentaciones es un desafío constante para quienes desean mantener una relación cercana con Dios. Las preocupaciones, el deseo de riqueza y el placer son elementos con los que todos nos encontramos en algún momento. Sin embargo, Jesús nos llama a estar alertas y a mantener nuestra fe como la prioridad en nuestra vida. Mantenernos enfocados en Dios en medio de estos desafíos requiere disciplina y decisión. Implica hacer sacrificios y, a veces, renunciar a lo que el mundo nos ofrece. Para evitar que los espinos asfixien nuestra fe, necesitamos establecer límites claros y recordar que nuestro tesoro y nuestra verdadera paz se encuentran en Dios. De esta manera, podremos crecer espiritualmente sin que las tentaciones mundanas nos alejemos del propósito que Dios tiene para nosotros. Este terreno lleno de espinos es una advertencia para todos. Jesús nos recuerda que el mundo siempre presentará distracciones y tentaciones, pero dependerá de nosotros proteger nuestra fe y evitar que estas cosas nos aparten del camino de Dios. ¿Estamos permitiendo que las preocupaciones del mundo y el deseo de riqueza asfixien nuestra relación con Dios? ¿O estamos dispuestos a apartar estas distracciones para permitir que la palabra de Dios crezca y dé fruto en nuestra vida? Para quienes se sientan identificados con este terreno, esta es una invitación a examinar las prioridades en su vida. La paz y la plenitud que Dios ofrece no se encuentran en el mundo, sino en una vida centrada en Él. Así como el sembrador prepara el terreno y elimina los espinos para proteger la semilla, debemos hacer lo mismo con nuestro corazón y con nuestra relación con Dios. Jesús finaliza su parábola con la imagen de la semilla que cae en buen terreno, el cual representa a las personas que reciben la palabra de Dios, la entienden y permiten que ésta eche raíces profundas en sus vidas. Este terreno es fértil, libre de espinos y piedras, y tiene la capacidad de producir fruto en abundancia. Esta parte de la parábola es la visión ideal de lo que Dios desea para cada uno de nosotros, un corazón abierto y dispuesto a recibir su palabra y a permitir que ella florezca y multiplique sus frutos. El buen terreno representa a aquellos que no solo escuchan la palabra de Dios, sino que la abrazan con sinceridad y compromiso. Estas personas están dispuestas a hacer los sacrificios necesarios para que su fe crezca. Han limpiado su corazón de distracciones y obstáculos y están profundamente comprometidos en vivir conforme a la voluntad de Dios. Este compromiso no es superficial ni impulsivo, está enraizado en una relación auténtica con el Creador. La fe de aquellos que representan el buen terreno es sólida y produce frutos que se reflejan en su carácter, en sus decisiones y en su trato con los demás. Este fruto se manifiesta en forma de amor, bondad, paciencia, generosidad y una constante búsqueda de la justicia y la verdad. La palabra de Dios en ellos no es solo un conocimiento, sino una experiencia transformadora que cambia todas las áreas de su vida. Ellos son ejemplo para otros, demostrando cómo la fe puede dar fruto abundante cuando es recibida en un corazón dispuesto. Jesús menciona que la semilla en buen terreno produce fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Esto significa que la palabra de Dios, cuando es recibida y cultivada en un buen terreno, se multiplica de manera exponencial. No solo transforma la vida de quien la recibe, sino que también impacta a quienes están a su alrededor. Aquellos que permiten que la palabra de Dios crezca en su corazón se convierten en agentes de cambio en el mundo, compartiendo el amor y la misericordia de Dios con otros. La multiplicación de la fe es una evidencia de que la palabra de Dios ha encontrado un terreno fértil. No se queda en la vida de una sola persona, sino que se expande a través de su testimonio, sus palabras y sus acciones. Así, una semilla que cae en buen terreno puede tener un impacto duradero y extenderse a otros corazones, generando una cosecha abundante que glorifica a Dios. Para ser como el buen terreno, es necesario hacer un esfuerzo consciente por mantener nuestro corazón libre de distracciones, dudas y preocupaciones mundanas. La preparación del terreno del corazón implica un compromiso diario con Dios, un esfuerzo constante por mantener nuestra fe en medio de las pruebas y una disposición sincera a seguir su voluntad. Esto requiere oración, estudio de la palabra y una vida de obediencia. Jesús nos enseña que debemos cuidar y proteger el mensaje que hemos recibido,
evitando que los obstáculos del mundo nos aleje de la fe. Al mantener nuestro corazón enfocado en Dios, permitimos que la palabra florezca y dé fruto en nosotros. De esta manera, nos convertimos en buenos terrenos, en personas que no solo reciben la palabra, sino que la viven y la comparten con otros. La imagen del buen terreno es una invitación a aspirar a una vida en la que la palabra de Dios sea el centro. Jesús nos llama a abrir nuestro corazón, a limpiar nuestro terreno y a recibir su mensaje con amor y devoción. ¿Estamos dispuestos a ser buenos terrenos, a permitir que la palabra de Dios transforme nuestra vida y comparta su fruto con los demás? Para aquellos que desean tener una fe que dé frutos y que impacte a otros, esta es una oportunidad para examinar su vida y hacer los cambios necesarios para que la palabra de Dios florezca en ellos. La cosecha abundante no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad que podemos experimentar aquí y ahora, si abrimos nuestro corazón y permitimos que Dios obre en nosotros. Hasta este punto, la parábola de Jesús nos ha llevado a reflexionar sobre los diferentes tipos de terrenos, cada uno representando una manera en que las personas reciben y responden a la palabra de Dios. En este último análisis, Jesús nos lleva a considerar la responsabilidad tanto del sembrador como del suelo. El sembrador, Jesús mismo, distribuye la semilla de la palabra de Dios a todos sin excepción, pero cada terreno, cada corazón, es responsable de cómo recibe y nutre esa semilla. A lo largo de la parábola, vemos que Jesús siembra con generosidad, esparciendo su mensaje en todas partes. No discrimina entre quienes parecen más o menos receptivos, sino que ofrece la palabra a todos los terrenos. Esto muestra el deseo de Dios de alcanzar a cada individuo, dando a todos la oportunidad de recibir su mensaje. Sin embargo, la manera en que la palabra de Dios es recibida y nutrida depende en la última instancia de cada persona. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros, no basta con oír la palabra, debemos prepararnos para recibirla y mantenerla en nuestro corazón. Esta preparación no es algo automático, requiere un esfuerzo consciente, un compromiso de limpieza y cuidado de nuestro corazón para que la semilla pueda crecer y dar fruto. La responsabilidad de cada individuo es decisiva. ¿Permitimos que la palabra florezca en nosotros o dejamos que las distracciones del mundo, las pruebas o las preocupaciones la ahoguen? Jesús nos invita a ser terreno fértil, a preparar nuestro corazón para que la palabra de Dios encuentre un hogar en nosotros. La preparación del corazón es un proceso que implica oración, arrepentimiento, fe y obediencia. A través de la oración, buscamos la dirección de Dios y le pedimos que nos guíe en nuestra vida. A través del arrepentimiento, limpiamos nuestro corazón de los errores y pecados que pueden impedir el crecimiento de la palabra. Con fe, nos entregamos a Dios, y con obediencia, caminamos en su voluntad. La parábola nos invita a ver nuestro corazón como un terreno que necesita cuidado constante. Así como un agricultor prepara la tierra, elimina las piedras y arranca los espinos, debemos ser diligentes en eliminar los obstáculos que puedan impedir que la palabra de Dios florezca en nosotros. Este proceso no es fácil y puede requerir sacrificios, pero el fruto que produce vale la pena. Al final de la parábola, Jesús nos muestra que la semilla en buen terreno produce una cosecha abundante, al 100, al 60 y al 30 por uno. Esta cosecha es una recompensa para aquellos que han recibido la palabra con sinceridad y han hecho un esfuerzo consciente por permitir que crezca en su vida. La abundancia del fruto simboliza la plenitud de vida y la paz que encontramos al vivir en comunión con Dios. Además, este fruto no solo es una bendición para la persona que lo produce, sino que también beneficia a otros, porque aquellos que dan fruto espiritual inspiran y apoyan a los que los rodean. El mensaje de la cosecha nos recuerda que nuestra relación con Dios tiene un impacto positivo no solo en nuestra vida, sino en el mundo. Cuando permitimos que la palabra crezca en nosotros, nos convertimos en testigos vivos de la bondad de Dios, y nuestra vida se convierte en una herramienta para extender su amor y su verdad. Si has llegado hasta aquí y deseas continuar creciendo espiritualmente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que recibas más contenido que ilumine tu vida y fortalezca tu fe. Cada enseñanza de Jesús es una oportunidad para examinar nuestro corazón y aprender a vivir en su paz.
La parábola del sembrador es una enseñanza profunda que nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestro corazón y la manera en que recibimos la palabra de Dios. Jesús nos recuerda que la fe no es algo que simplemente sucede, requiere preparación, esfuerzo y un compromiso constante. Nos llama a ser terrenos fértiles, a recibir su palabra con amor ya permitirá que dé fruto en nosotros. Que esta parábola sea un recordatorio constante de nuestra responsabilidad y una invitación a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, buscando siempre crecer en su amor y compartirlo con otros. Así, seremos como el buen terreno que produzca una cosecha abundante, al 100, al 60 y al 30 por uno, para la gloria de Dios.